espíritu, gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones y agradezco al corazón que has puesto en mí, corazón que es lo único que tengo. Entregar mi corazón, corazón que es lo único que tengo. Nadie camina por la vida sin haber pisado en falso. Nadie recoge rosas sin sentir sus espinas. Nadie siente amor sin probar dolor. Vale más fracasar por intentar o un triunfo que dejar de triunfar por temor a un fracaso. Lucha por lo que quieras y ama de verdad tu vida en el presente todos los días. No te atormentes por el pasado que ya pasó. No te lamentes por el futuro que aún no ha llegado. Vive el presente y hazlo tan hermoso que merezca ser recordado siempre. Recuerda que nuestras acciones valen más que nuestras palabras y nuestra actitud es el eje principal de la felicidad diaria, de lo que tienes en el presente, de lo que vives en el presente. Darte la oportunidad de ser feliz simplemente es pensar y tener una actitud de felicidad. Pero situaciones incómodas a veces, situaciones pequeñas también, son las que nos desequilibran todos los días. Con frecuencia nos avergonzamos de nuestras más hermosas acciones. Si el mundo supiera todos los motivos que las producen, dejaríamos esta sensación incómoda de vergüenza. Hoy en Lo Sencillo de la Vida, hablar de qué es la vergüenza, por qué sentimos vergüenza y cómo poder controlar la vergüenza, ya que nos puede quitar, bloquear o simplemente dejar que se vayan oportunidades tan grandes de nuestra vida. Así es, comenzamos en este maravilloso día. Gracias a todos ustedes por estar en nuestra sintonía en Lo Sencillo de la Vida. Así es, Andrés, hablamos hoy un tema importante. Comenzamos en esta tarde hablando de la vergüenza. ¿Por qué nos avergonzamos? ¿Por qué la vergüenza muchas veces tiene que ser un tema de miedo, de recelo dentro del ser humano? ¿Y qué sucede realmente muchas veces cuando sentimos vergüenza? ¿Por qué me da vergüenza tantas cosas? Si es que está claro que ya sabemos que la vergüenza pues es una emoción, ¿no? O sea, esto empieza por una emoción que se apodera del ser humano, de nosotros mismos, y que muchas veces no nos permite ver lo que está pasando. Muchas veces nos sonrojamos fácilmente, brota por nuestra piel calor, y es que realmente muchas veces tomamos vergüenza de quiénes somos cuando no aceptamos nuestra realidad, y puede ser que nuestra realidad inclusive sea maravillosa para otras personas, para otros seres humanos, pero es que a veces queremos otras cosas, queremos más allá y confundimos. Entonces empezamos con temas como los que voy a mencionar. Me da vergüenza decir dónde vivo, me da vergüenza exponer el trabajo que yo tengo, me da vergüenza decir que soy pobre, me da vergüenza pertenecer a tal institución, colegio y no ser como los demás. Entonces es un tema bien interesante que hoy vamos a hablarlo en Lo Sencillo de la Vida. Súper interesante cuando sientes esta pérdida de dignidad causado muchas veces por una percepción de humillación o percepción simplemente de insultos recibidos. Cuando nosotros nos avergonzamos, le damos demasiada potencia también a nuestra psicología social, que es lo que de una u otra forma también altera nuestras emociones, el entorno en que vivimos. Pero cuando tú te das la oportunidad de saber a quién personas sí le darías tal vez la sensación de vergüenza y a qué personas no les darías sensación de vergüenza, porque por lo general sentimos vergüenza de personas desconocidas. Y esta vergüenza es una incómoda sensación que de una u otra forma te genera incomodidad, te genera un desequilibrio emocional. ¿Por qué? Porque estás aceptando de que
obligatoriamente tienes que caer bien a los demás, o obligatoriamente tienen que todos aprobar lo que sientes, lo que piensas. Algo importante que tú decías, cuando nosotros nos avergonzamos de decir quiénes somos, de dónde somos, o cuando nos avergonzamos de decir dónde vivimos, o nos avergonzamos del trabajo que tenemos, es una sensación tan incómoda porque nos minimizamos y nos frustramos, y nosotros como percepción principal, o nosotros como percepción única, terminamos siendo nuestros propios enemigos, porque al sentir tu vergüenza de algo real, que lo tienes, que es una bendición y que pasa en tu vida, incómodamente comienzas a vivir primero para los demás, y segundo, manteniendo esta sensación que no te ayuda, que no te aporta, porque sentir vergüenza simplemente a veces es ese rechazo social que desde pequeños nos van sometiendo, nos van generando la información en la cabeza, porque sentir vergüenza, a veces la vergüenza nos cohíbe, nos paraliza, y podemos perder hasta dentro de un buen trabajo en entrevista por sentir vergüenza, no dejar que salga nuestro potencial. Aprender nosotros simplemente a controlar la vergüenza, o aprender nosotros a tratar de identificar a qué le tenemos vergüenza, es el primer paso para poder también procesar la información de vergüenza, porque de una u otra forma la vergüenza es algo incómodo, y si sientes vergüenza vas a pasar con esa incomodidad mucho tiempo si es que tu cerebro no permite que las ideas fluyan. Claro, ahí entra un tema muy importante, que es como esta aceptación. Ahora, todos, Andrés, digamos, en la vida hemos sentido algún tipo de vergüenza. Por ejemplo, qué vergüenza que me he caído estando caminando en la calle, ¿no? Entonces siento una vergüenza terrible. Me da vergüenza hablar ante muchas personas. No me imaginaría qué pasaría si el día de mañana no pudiera hacer lo que yo quiera, entonces me daría vergüenza inclusive con mi familia el quedármela. O sea, siempre estamos como esperando, es la actitud de los demás. O sea, ¿por qué nuestras emociones internas más profundas dependen, o permitimos que dependan de los demás? Incluso, como bien decías al inicio del programa, de otras personas que ni siquiera conocemos. Y sobre todo, qué negativo y qué feo es cuando uno también se avergüenza de la familia, porque como tú dices, a veces hasta te da vergüenza saludar amigos, o te da vergüenza, y todos podemos decir, no, a mí no me ha pasado, pero todos y cada uno de nosotros, los que estamos sobre todo presentes en este espacio, en la radio, que nos dan su tiempo para escucharnos, hemos sentido, o han sentido en una sensación única de qué sienten vergüenza y de qué no sienten vergüenza. Pero como tú dices, la vergüenza simplemente es ese proceso incómodo de vivir para los demás, o de no sentirme humillado. Cuando nosotros hablamos de vergüenza dentro del amor o del enamoramiento, de los primeros días que dos personas se están enamorando, por lo general no se siente porque tú comienzas a dejarte llevar de la sensación. Y si sientes, tal vez es una vergüenza que gusta, ¿no? Pero de una u otra forma terminas haciendo las cosas por sensación, porque sientes. En algún momento, no sé si te daba vergüenza que regalar flores, o que te regalen flores en público, pero si lo hacen de una emoción positiva, o desde una percepción positiva, tal vez no es tan incómoda esa sensación. Pero no necesitamos obviamente decir que debemos de estar enamorados todo el tiempo. Sería hermoso que nos enamoremos de nosotros mismos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, y así cuando sintamos vergüenza también asimilemos y aceptemos la vergüenza de personas que en algún momento no tienen mucho potencial en mi vida, porque lastimosamente le damos potencial a personas que no necesariamente deberían opinar en nuestras vidas. Hablábamos en algún programa, de las críticas, y decíamos mucho de que uno no puede aceptar críticas constructivas, tal vez de alguien que no ha construido nada, o como tú decías, pueden haber esas críticas positivas que de una u otra cosa también tienes que ser asertivo para decirlas y no generar vergüenza en los demás, porque uno también genera vergüenza cuando tiene el tema del bullying, que hoy es súper concentrado el tema hacia el bullying, no solo en los niños, sino también en los adultos. En los adultos. Sabes que analizando un poco de dónde viene la vergüenza, ¿no? De dónde surge realmente esta vergüenza. Y es que es, como tú decías, es algo conocido entre los seres humanos, nos ha pasado en algún momento. Pero si nos remontamos un poco a la etapa que nos acordamos, por ejemplo, para entender por qué nos avergonzamos durante nuestro primer año de vida. Por ejemplo, en el ser humano las relaciones con el mundo adulto son muy positivas. Todo lo que hacemos es aplaudido por familiares, por nuestros padres, por nuestros amigos, y esto nos da seguridad
seguridad en las cosas y esto genera como una estabilidad. Sin embargo, cuando el tiempo va pasando y vas aumentando los años, quieres explorar el mundo, el universo que te rodea. Entre el año y los 2 años de vida, entre las palabras más repetitivas de los padres o los seres queridos es la palabra no. Entonces, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, hemos tenido un año donde dejamos todos los límites y después generamos el no. Y cuando generamos el no en la vida del ser humano, ya sea porque queremos que no tome algo, porque no vaya a un lugar peligroso y porque queremos protegerlo, es allí donde surge la vergüenza en el niño y empieza a desarrollarse en el ser humano como un rechazo de la sociedad. O sea, esto no hagas porque no está bien, esto no te comportes así, no cojas los cubiertos de esta manera porque eso no está bien. Entonces empiezas a limitar al ser humano de las cosas que para los demás están bien. Pues ahora Dios, si para ti es lo correcto o no. Y creo que como padres hacemos mucho énfasis en esto y terminamos despertando en nuestros hijos muchas veces inseguridades, las cuales cuando no son comunicadas de una manera correcta, sino en forma de rechazo y de discriminación frente a otras cosas, allí empiezan a ser la vergüenza del ser humano. Y afecta sobre todo en todo el proceso social que tú puedes tener en el trabajo, en el colegio, porque como dices tú también, se da mucho de papás que generan mucha vergüenza al gritar en público a los mismos hijos, o al no respetar sus espacios, o al retarles delante de gente, que son los mismos padres los que van generando vergüenza en los hijos, de que de una u otra forma cuando llega a la universidad o al colegio, no es el adolescente que alza la mano, no es el adolescente que actúa en clase por el mismo hecho de que comienza a sentir vergüenza de los propios papás y de los propios, en algún momento, personas de la casa, y esa vergüenza ya les llevó al colegio, les llevó a la universidad, y es cuando de una u otra forma no actúan y no se involucran mucho en aprender las cosas porque sienten vergüenza. Ahí un poco la incoherencia de la parte paterna, que de una u otra forma, no es que tengamos libros para ser padres, pero podemos mejorar o podemos evolucionar. Claro. Cuando les pedimos que sean buenos estudiantes o cuando les llamamos la atención porque realmente no actúa o porque la profesora dice de que no participa en clase, pero nos damos cuenta de que la vergüenza como propios papás les hacemos sentir desde que comenzamos a limitar, como tú dices, o a vivir con esas especulaciones de vivir para el mundo, de vivir por la aprobación de los demás, de vivir para que nadie se dé cuenta, de hacer el bochorno, y de una otra forma a veces simplemente es una percepción, como tú dices, heredada dentro de las costumbres de los abuelos a los papás y de los papás a los hijos. Estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI estamos abiertos a todas esas posibilidades de mejorar la relación familiar, de mejorar la relación entre padres e hijos, y sobre todo esa relación que tú como persona única tienes con la sociedad, con tus amigos y con el mundo, porque de una u otra forma la parte social es algo que lo tenemos que vivir todos los días, pero si tú no puedes controlar la vergüenza que te puede hacer sentir esta parte social, es cuando también comienzas a sentir emociones depresivas o ansiedades por no estar aprobado por los demás, porque simplemente esa vergüenza es esperar la aprobación de los demás si yo de una u otra forma no estoy aprobando cómo soy con errores o cómo soy con virtudes. Entonces eso es lo incómodo también de nosotros, no controlar la vergüenza, dejar que una emoción en algún momento nos desequilibre, porque hablamos de vivir sencillos, hablamos de vivir felices, hablamos de vivir coherentes, pero en la realidad hoy, en el presente, si tú calificas qué es lo que te deprime, ¿quién quita que te deprime lo que piensa la vecina de ti, lo que piensa una tía de ti, lo que piensa una ex enamorada o una enamorada, o lo que piensan los papás de mi pareja? Que de una u otra forma termino sintiendo esa vergüenza que mi autoestima lastimosamente lo acaba o lo minimiza. Claro que sí. Tú mencionaste algo muy interesante, y es esta necesidad muchas veces de ser aprobados por los demás. Y es tan importante lo que mencionas, porque algunas personas pierden todo su tiempo, incluso toda su vida, esforzándose en lograr esta aprobación de los demás. Tú también lo decías hace un momento, ¿por qué no buscar esa aprobación interna primeramente, no dentro de uno? Y es que este fenómeno, Andrés, ocurre muchísimo, y a veces sin que nos demos cuenta, impidiéndonos avanzar en nuestro desarrollo personal. Esta búsqueda de aprobación
aprobación por parte de los demás es un problema y peor cuando se convierte en una necesidad. Necesito ser aprobado en este grupo, o por mis padres, o por mis compañeros, o por mi pareja. O sea, esta necesidad de aprobación, ¿no? Claro que de una u otra forma es también un desequilibrio importante diario. ¿Por qué? Porque si yo vivo esperando la aprobación de mis compañeros de trabajo, la aprobación de mis amigos, la aprobación en algún momento de todas las personas que veo todos los días, si esas personas no actúan a lo que yo quiero que me aprueben, voy a vivir deprimido todo el día, voy a vivir con una autoestima o con una percepción súper negativa de lo que yo soy o de lo que yo creo. Es interesante cuando nosotros involucramos la vergüenza dentro de la adolescencia, que es un proceso evolutivo que todos los seres humanos lo hemos tenido, pero también, como tú dices, llega un proceso de madurez en donde uno tiene que darle la oportunidad de controlar y saber de qué se avergüenza, porque incluso nosotros como seres humanos a veces somos tan problemáticos que sentimos hasta vergüenza ajena. Y esa vergüenza ajena nos hace sentir incómodos a nosotros y permitimos que esa incomodidad entre a nuestro cuerpo por sentir vergüenza ajena, y es algo que no me compete, es algo que no necesito, porque el estrés, que hoy es la enfermedad del siglo XXI, también se genera cuando tú estás en ese proceso de no hagas eso porque qué va a decir la gente, no rompas de eso, no te muevas, no te vistas así, no te pongas así, no camines así, y vives predispuesta todos los días a darle demasiada importancia al estrés de la vergüenza ajena que te está generando tu hijo, tu esposo, tu amigo, tu familiar o tu compañero de vida, cualquier persona que de una u otra forma pase contigo todos los días. Entonces sí es importante nosotros entender de que desde un proceso de autoestima y de percepción propia tenemos que primero ser capaces de reírnos de nosotros mismos, porque si nosotros no somos capaces de reírnos de nosotros mismos, de nuestras actitudes negativas, a veces hasta de nuestras equivocaciones, estamos expuestos a que nos duela cuando los demás se rían de nosotros. Y cuando nosotros somos burla de los demás, está simplemente en mí darle la importancia o no darle la importancia, porque yo decido si quiero actuar feliz o yo decido si quiero actuar para los demás, porque nunca va a haber una moneda de oro que caiga bien a todo el mundo. Pero si tú coges esta percepción de vivir aprobado para los demás, la vergüenza va a ser el primer bloqueo de tu felicidad. Eso es tan importante lo que estás tratando hoy aquí en Lo Sencillo de la Vida, hablando de esta necesidad muchas veces de ser aprobados por los demás, la vergüenza que sentimos como seres humanos. Recordarles que somos Mandala Centro Holístico, también pueden escribirnos, hacernos sus preguntas a nuestro Facebook como Mandala Holístico. Estamos también con el celular 0998-650821. Usted puede hacer sus preguntas por WhatsApp, nos puede hacer sus preguntas y con muchísimo gusto estaremos aportando todo lo que necesitemos. Somos Andrés Carrera, Marilyn Barrero, psicólogos holísticos, y vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial. Regresamos enseguida y resolviendo pues todas estas inquietudes que se van desarrollando hoy, hablando de la vergüenza. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones, y agradezco al corazón que has puesto en mí, corazón que es lo único que tengo. Entregar mi corazón, corazón que es lo único que tengo. El ignorante critica por creerlo o saberlo todo. Es tanto que el sabio respeta porque reconoce que puede aprender algo nuevo de todo. Antes de juzgar mi vida o mi carácter, ponte en mis zapatos y recorre el camino que he recorrido. Vive mis penas, mis dudas, mis temores y mis angustias. Recorre los años que he recorrido y allí, donde me tropecé, tropieza. Y así como yo me levanté, levántate. Entonces ahí tal vez puedas juzgarme. Nosotros dejamos que los prejuicios y muchas veces esos paradigmas o comentarios de la sociedad nos desequilibre. ¿Por qué? Si de una u otra forma los que vivimos en nuestros cuerpos, en nuestros problemas y en todo nuestro pasado ha sido realmente nuestra vida, nuestras decisiones, y no podemos permitir que nadie
que nadie pueda juzgar nuestras vidas. Que cuántos años tengo, ¿qué importa cuántos años tengo? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo. No tenerle miedo a fracasar simplemente por el qué dirán, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa si cumplo 30, 40, 50 o 60 o 70 años? Pues lo más importante es la edad que siento, y si yo me siento joven es la edad que quiero demostrar. Hoy en lo sencillo de la vida, hablando de la vergüenza y por qué de una u otra forma terminamos esperando tanto lo que piensan los demás de mí a importarme lo que pienso yo de mí, si yo soy el que vivo dentro de este cuerpo. Así es, hablando hoy acerca de esta parte tan importante en el ser humano que es la vergüenza. Ya tenemos mensajitos, Andrés, quienes han escrito marcando nuestra línea también, el 0998-650821, por medio de mensaje de WhatsApp o de texto. También a la radio pueden comunicarse al 254-5770 o 255-8915. Tengo una pregunta, dice, felicitándoles por el programa. Andrés, quiero preguntarle, lo que piensan de mí, para mí muchas veces es más importante que lo que yo misma pueda pensar acerca de mí. ¿Qué puedo hacer? No es algo que te pase solo a ti, es algo que nos enseñan a todos desde pequeño, y lo comentábamos hace algunos minutos, el que nos enseñan a actuar para los demás, nos enseñan a ser aprobados por los demás, porque dentro de una educación existe esa costumbre de vivir por la aprobación o por la opinión de los demás, pero de una u otra forma, cuando uno tiene convicción a asimilar el pasado, el presente y el futuro como solo yo lo viví, solo yo lo sentí y solo yo lo disfruté o lo sufrí, comienzas primero a generar una aprobación a tu autoestima. ¿Cómo? No fijándote tanto en tus errores, sino fijándote las veces que te levantaste de tus errores. Nosotros dentro del cerebro tenemos una costumbre automática de pensamientos en donde maximizamos lo negativo de nosotros, maximizamos lo que nos falta, maximizamos lo que no tenemos, y de una u otra forma nosotros somos los enemigos más grandes de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque terminamos minimizándonos ante la gente, minimizándonos ante el público. Lo que nosotros tenemos y debemos hacer es comenzar a acordarme de las veces que me levanté, de los momentos felices, de los momentos que siempre esperé la felicitación de todos, pero no llegaron, pero yo me sentí bien. ¿Por qué? Porque si tú con tu cerebro comienzas a manipular recuerdos buenos, a manipular recuerdos de éxito, recuerdos positivos, tu sensación va a ser positiva, porque el vivir el presente es lo que nos importa. Es un problema de mucha gente vivir para los demás, exigir que los familiares o de los que viven con ellos vivan también para los demás. ¿Cuánta gente vive, peleada con todo el barrio, simplemente frustrada con todo un barrio, con todo un grupo, porque simplemente le criticaron o le juzgaron? Entonces, sí es importante comenzar nosotros a pensar primero en lo positivo que tenemos, lo que somos, y en lo positivo que hemos pasado dentro de nuestra vida, para que el cerebro entienda que hay cosas buenas, no solo cosas negativas. Así es, y es que esta búsqueda, por ejemplo, de aprobación externa, ¿no? Que siempre muchas veces se lleva como un deseo, ¿no? Que tenemos los seres humanos. A todos nos gusta pertenecer a un grupo, a ciertos sectores, que nos aplaudan, que nos sintamos bien cuando obtenemos el aprecio, ¿no? De los demás. Pero esta búsqueda de aprobación, cuando la hacemos como una obsesión, como este deseo, que significa que yo dependo también muchas veces de ser feliz por la otra persona. Mi alegría depende de la otra persona, cuando me está apoyando, cuando recibo esta aceptación por parte de los demás. Pero cuando esta búsqueda de aprobación se convierte en esta necesidad, esta continua experiencia de querer recibir el aprecio, la aceptación y el apoyo de los demás, pues siempre se va a volver incansable. Y me escribían hace un momento cómo trabajar en la parte emocional cuando inclusive eres comparado entre familias
por ejemplo, cuando sientes vergüenza de ti mismo, porque tu hermana es mejor que tú, porque tu hermana se superó, porque tiene más cosas, porque terminó la carrera y porque tiene una familia y un excelente esposo y tú no hiciste nada de lo que ella tiene y te sientes avergonzada de ti. Estaba escribiéndome una persona por el WhatsApp. Entonces, ¿qué le podemos decir, Andrés, cuando no te sientes aprobado en tu medio familiar también, ¿no? Hay un proceso de la vida y hay sobre todo lo hermoso que todos los seres humanos tenemos, que es el tiempo, que de una u otra forma todas las crisis emocionales, todas las desilusiones y todas las cosas que de una u otra forma te golpearon emocionalmente, te van dando muchas veces un estado de soledad. Porque tú cuando estás triste, tú cuando estás en crisis, tú cuando estás en tristeza, por lo general topas y sientes soledad, sientes realmente, te encuentras con la soledad. He ahí cuando tú comienzas a aprender de que si en soledad nadie te apoya, ¿cómo permito que cuando no estoy solo todos me aprueben? Claro. Nosotros tenemos que ver a la soledad como una compañera súper inteligente de nuestras vidas, porque cuando estamos solos pensamos en cosas que cuando estamos con mucha gente no lo hacemos. Entonces, he ahí el problema. Cuando está dentro de la familia, por más incómodo que se escuche el término, sí necesito también alejarme si son personas tóxicas, porque no por el hecho de ser familia, no por el hecho de no ser familia, yo puedo decidir dos opciones, porque tampoco podemos darle la solución a que te alejes y no le hables, porque sería un mal consejo, a que aprendas a ser asertivo, y la asertividad también está en defender lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Si hay cosas de tu familia que no te gustan, como tal vez la abuela, la tía, el tío, el primo negativo, el que te critica, el que siempre te ve lo crudo, lo feo de ti, pues también dale la oportunidad de decirle que no te gusta tal vez su manera, que no te gusta su forma de decir las cosas, pero si él no entiende, tienes la segunda opción de alejarte, porque alejarte de personas negativas es más sano para ti, y por más que nosotros quisiéramos minimizar esto, es algo que funciona mucho. Cuando tú te alejas de personas negativas, tu cerebro permite tener percepciones positivas. Tú tienes que darte la oportunidad de poner en tu entorno personas que alimenten realmente tu cerebro de cosas positivas, de cosas creativas. Si tú estás con estas situaciones dentro de tu familia, tienes que ser honesto y aprender primero a decirles qué es lo que te está molestando. Puedes tener miedo a que se enojen o miedo a que se alejen, pero pregúntate muchas veces si te sientes mejor con ellos o sin ellos, porque todos en algún momento procesamos, maduramos y también necesitamos nuestro espacio, y no necesariamente podemos depender de lo que dice nuestra familia, porque si tengo un papá negativo o tengo una mamá negativa, yo voy a permitir que mi vida sea negativa. Tú decías algo interesante ahorita, cuando me comparo con mi hermano o cuando me comparo con mi hermana, no son pensamientos míos, son pensamientos de papá, de mamá o de mis tíos, de los que primero me pusieron eso en la cabeza desde chiquito. No son pensamientos míos. Nosotros no salimos con un instinto de comparación, nosotros salimos con un instinto de supervivencia, de competencia, un poco. Pero no nacemos con una percepción de comparación con otras personas. Eso lo aprendemos en el mundo de las personas que están cuando somos niños o en los primeros años de nuestra vida. Si tú eres de las personas que tiene esta parte negativa de sentirte comparado o sentir o dejar que tus papás o las personas mayores te comparen con otra persona, tú tienes que decidir qué aceptas y qué no aceptas. A mí me decían mucho de chiquito, no sé a ustedes, por la una te entra y por la otra te sale. Y yo hoy que he crecido un poco, me doy cuenta que en algunas situaciones de mi vida hago eso. O sea, no tengo por qué discutir, no tengo por qué discutir, no tengo por qué enfrentar una discusión. Si realmente quiero que por la una oreja me entre y por la otra me salga, pues es más sano para mí que para la persona que me está criticando, me está ofendiendo. Pero sí necesito decidir. ¿Por qué? Porque la decisión es el primer paso al cambio. Si yo no decido y estoy esperando que algo cambie, si yo no quiero cambiar, voy a dejar que ese mundo se adueñe de mi vida y voy a ser de los que está del lado de que la vida es mala, de que la vida es dura o que la vida es cruel. ¿Por qué? Porque yo permito, nosotros permitimos
distinguimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Claro, y ahí depende mucho en lo que tú dices de qué depende, o de qué depende de ser feliz. O sea, dependes de que tengas el mismo carro que tu familiar, que tengas la misma casa, que tengas el mismo tipo de trabajo, que tengas el mismo ingreso. O sea, no tienes por qué sentirte avergonzado si tu vida tal vez es diferente, si tal vez las opciones de tu vida son distintas, tal vez tú seas mucho más feliz que la otra persona. Es más fácil muchas veces para el ser humano adoptar un comportamiento que concuerde con los demás, o sea, que siempre como que tenga la aprobación, que a uno le favorezca todo menos el rechazo. Pero cuando de repente eres diferente y lo único que haces es ser tú, o sea, nosotros no podemos dejar de sacrificar nuestro verdadero yo, Andrés, nuestra forma de ser, nuestra propia forma de ser en mis opiniones por los demás, mi situación de vida. Yo no puedo pretender ser otra persona. Y eso es lo importante, vivir para yo sentirme bien. Nadie tiene comprada la vida. Hoy estamos pasando, sobre todo en el tema artístico, en el tema musical, por la muerte de Juan Gabriel, que de una u otra forma, y comentábamos en la mañana, es triste, es doloroso, deja un legado súper bonito, pero cuando la gente se muere, todos ven sus puntos positivos, todos se acuerdan, realmente eres bueno para todo mundo. Entonces terminas tú perdiendo esta realidad, que es una realidad tan sana, el pensar de que cuando uno se transforma o cuando uno deja el mundo, le entierran con honores o le entierran por lo menos con cosas buenas. ¿Para qué yo sacrifico toda mi vida esperando que me aprueben mis cosas buenas? Claro. Yo hasta ahora no conozco muerto malo, y lo he dicho siempre. Sí. Hasta ahora yo no conozco un muerto malo, o no conozco a alguien que realmente le digan sus cosas negativas, porque de una u otra forma, por más malo que haya sido, se le identifica por lo positivo, ¿no? Entonces, ahí tú te preguntas, si quieres tener una muerte en vida, que es a veces vivir por la aprobación de la gente, o simplemente darte la oportunidad de vivir con lo que te gusta y con lo que eres. Antes se minimizaba mucho, y lo digo penosamente, antes se minimizaba mucho el tema artístico, el tema de actuación, el tema musical. Claro. Hoy son profesiones que de una u otra forma a mucha gente le tiene feliz, le tienen una vida súper equilibrada. Hay muchos, actrices, cantantes súper profesionales que nunca se han minimizado por lo que han hecho. Entonces, sí depende de ti cómo tú tomas el mundo o cómo tú percibes el mundo. Y es porque mira que en su momento no tuvieron vergüenza. Lo que tú decías, soltaron esta vergüenza, porque si tú te pones a condicionarte por los pensamientos de los demás, pues este artista jamás hubiese cantado lo que ha cantado y no tendría su forma de ser tal cual y como es si se hubiese acomplejado por cualquier cantidad de críticas que tenía. El mismo actor, actriz, o mismo como hablábamos mucho de la muerte de Juan Gabriel, que también tuvo una vida difícil, tuvo una vida súper complicada, súper compleja, pero mira cómo llegó al éxito a pesar de todas las críticas que tuvo. Hoy se lo reconoce en todos los canales, la misma prensa que en algún momento hacía espectáculo también de sus caídas, de sus crisis, hoy son los que les recuerdan y hablan de sus temas. Entonces, cuando tú identificas que nadie tiene la vida comprada, de que todos los días es una oportunidad de vida, de una u otra forma terminas aceptando de que tienes que vivir en el presente como tú eres, como tú sientes y como tú actúas. ¿Por qué? Porque la única aprobación que tú tienes que tener muchas veces es la tuya, para que tú te sientas primero bien contigo mismo y después tal vez te sientas bien con los demás. Si tú no te sientes bien con tu trabajo, con tu apellido, con tu sangre, con tu ADN, con tus abuelos, con tus papás, es incómodo que te sientas bien, ni así te compres toda la isla del mundo. ¿Cómo esta gente que siempre anda buscando para casarse el hombre de apellido? Hemos hablado, y en los sencillos en los sencillos de la vida hemos hablado, Andrés. Cuando dicen consíguete a alguien de alcurnia, no, alguien de ¿cómo es? De buena familia, consíguete a alguien de buena familia. Entonces, en algunos programas hablábamos y decíamos, pero ¿qué es buena familia? O sea, tener plata, tener títulos, o que sea de una familia de valores, que también es buena, pero tal vez un poco más humilde, ¿no? Aunque no se generaliza la pobreza y la humildad son por cosas la distintas. Escasez material. O sea, la gente pobre es la gente que
está cerrada en sus pensamientos y no quiere aceptar la razón de nadie más. Esa es la gente pobre, pero gente realmente, como te dije... Hay gente muy adinerada pero humilde claro, también, ¿no? gente que lo único que tiene es dinero, o sea, no podemos hacer nada, pero sí te das tú la oportunidad de autoanalizarte, sobre todo hoy que hemos topado el tema de la vergüenza, y saber y preguntarte todos los días, ¿para quién voy hoy a vivir? ¿Para mí o para mi jefe, para mis amigos, para mis compañeros, para los que me critican, para mis familiares que me critican? Porque eso también yo pienso mucho, que familia que habla a tus espaldas no es familia. O sea, si tú tienes familia que hablan a tus espaldas, que te critican, pues uno no elige a la familia y no necesariamente se le tiene que considerar familia si son enemigos ocultos, porque de una u otra forma están contigo, pero se genera este campo de competencia y terminan hablando a tus espaldas. Entonces, ahora también se da la oportunidad de la familia que tú eliges cuando conoces amigos o gente súper positiva que pudo aportar mucho a tu vida. Entonces ya les consideras más que amigos como familia, y es la familia que tú te permites tener, porque la familia de ADN que uno llega al mundo no la elegimos, o sea, es la que en algún momento tenemos que vivirla, pero sí tenemos que decidir si dentro de esos familiares también hay gente negativa que, por más feo que se escuche, por más incómoda que se sienta, si son negativos, si son criticones, necesito alejarme. Va a llegar un momento en donde la misma o el mismo distanciamiento va a hacer que ese familiar entienda por qué me alejé, porque tal vez me criticabas, porque tal vez le veías los peros a mi familia, a mi hijo, o simplemente cuando me veías simplemente me decías cosas que no me gustaban, y va a entender de que por eso me alejé. Pero no puedo permitir yo que alguien me desequilibre el día si lo único que tenemos para vivir es el ahorita, el ahora. Lo único que tenemos para vivir es ahorita, lo que está pasando en este momento. Tú estás escuchando la radio, nosotros estamos en la cabina, estamos disfrutando contigo de este programa, y está pasando en este momento. Después de 15 minutos esto es pasado, y pasó, se fue, fluyó, pero la pasamos bien, la pasamos junto a ti, que nos estás dando el tiempo, que es algo que no vas a recuperar, pero es una inversión grandota para nosotros y para ti. También el aprender a controlar tus emociones y el aprender a vivir con una actitud feliz, porque la felicidad no es un sueño, es una actitud que le ponemos todos los días a la vida. Así es, no tenemos que tener ciertas actitudes con la necesidad de ser aprobados, tales como ser, por ejemplo, demasiado amable, aunque nos encontremos en desacuerdo con los demás, no saber decir no a las personas, porque tal vez como consecuencia tendríamos algo que no queremos. Cambiar de punto de vista con el fin de gustar a otras personas, parecer amables ante los demás. Tenemos que realmente tener este cambio en nuestra vida y ser asertivos, aprender a decir no. No cambiemos nuestro punto de vista por otras personas. Aprende a no sentirte deprimido, angustiado, porque realmente que de esto no depende tu vida. Deshacerse de esta necesidad de aprobación es tan importante, porque realmente cuando tú te deshaces de esto, estás permitiéndote conocer como persona. Cada persona es un ser único, es irrepetible, que no puede uno agradarle a todo el mundo, es imposible, y eso hay que aceptarlo. Pero realmente cuando tú empiezas a limitar tu crecimiento personal por otras personas, empiezas a detectar que sí puedes caer en vergüenza y no empezar a superarte por ti mismo. Y eso es lo irónico, que de una u otra forma la vergüenza va a hacer que pierda gente tan importante por simple sensación de opinión pública o de la opinión de los demás, porque de una u otra forma dentro de las relaciones a veces también uno no entra de novio o de novia con una persona porque qué dirá mi familia o qué dirán mis amigos. Entonces genero vergüenza y no le doy la oportunidad a mi sensación, a mi emoción, a que se sienta bien con una persona solo porque siento vergüenza de mis amigos o de mi familia. Entonces sí es importante decidir y preguntarte todos los días para quién estoy viviendo, por quién estoy esperando una aprobación, porque de una u otra forma la que vive dentro de todo su cuerpo es
todas las personas que estamos aquí vivimos dentro de nuestro cuerpo con nuestras decisiones y nuestras percepciones. Cada cerebro es un mundo diferente, entonces tenemos que aprender a aceptar nuestro mundo por más diferente que sea, que es único. Yo no creo que sea tan normal estar en todo el grupo de los normales. Se necesita gente diferente para que de una u otra forma se dé variedad en el mundo. Si todos estuviéramos caminando a la misma línea y a la misma dirección, pues nos amontonaríamos y nos caeríamos. El mundo necesita muchas ideas, muchos estilos de vida y sobre todo necesita el respeto de las personas que de una u otra forma no respetan los diferentes estilos de vida. A veces nos avergonzamos por un pantalón roto, a veces nos avergonzamos por una casa tal vez con cosas o con escasas cosas, con una cocina pequeña. A veces nos avergonzamos por tener un carrito chiquito, a veces me avergüenzo por estar con un amigo. O sea, avergoncémonos tal vez por filosofías gastadas, avergoncémonos por creencias irracionales, avergoncémonos por pensamientos negativos, por criticarnos, por eso avergoncémonos. Pero por hacer algo que te hace sentir bien, por hacer algo que te hace pasar bien con alguien o con cualquier persona, no puedes avergonzarte porque es una emoción más válida para tu cerebro que la simple percepción de sentir vergüenza por los demás. Nuestro cerebro funciona por sustancias, y lo hemos dicho mucho, dopamina, oxitocina, que de una u otra forma necesitamos. Y al momento que nosotros generamos dopamina, oxitocina, de una u otra forma vivimos más tranquilos porque el cerebro está procesando y trabajando de una mejor manera. No es algo del otro mundo, simplemente está la actitud y la disciplina con la que tú escoges vivir, no dándole tanta jerarquía al cerebro, sino dándole un poco de importancia a tu sensación y a tu emoción. Así es, excelente tema que hemos tratado el día de hoy, el tema de la vergüenza. Así que si no eres feliz con lo que tienes, tampoco serás feliz con lo que te hace falta. Disfruta lo que tienes ahora, lo que tienes hoy, y eso realmente es la gran herramienta para encontrar el equilibrio en nuestra vida. Somos Mandala Holístico. Recordarles a todos ustedes que tenemos también nuestro centro de consultas en el norte de Quito. Nuestros teléfonos 0998-650821. Un besito con sabor a cerecita, Andrés. No tengas miedo ni vergüenza por la dignidad de tus experiencias, tu lenguaje o tus conocimientos. Todo eso hace tu historia. Muy buenas tardes. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones, y agradezco al corazón que has puesto en mí, corazón que es lo único que tengo. Entregar mi corazón, corazón que es lo único que tengo.